Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Viñetas del Fin del Mundo. Hoy seguimos con esta idea de querer entrevistar a gente que está cerca de nuestro programa y que habitualmente no hemos entrevistado, ¿no? Y hoy día vamos a conversar con la artista textil, diseñadora, drag king y dibujante de historietas Melina Rapimán. ¿Recuerdan ese fanzine llamado Tribuna Femenina Comics? Bueno, ella fue la gestora de esa revista. Ahora vamos a hablar entonces en Viñetas del Fin del Mundo con Melina Rapimán. Melina Rapimán, estudiaste historia, un poco de diseño gráfico, después estudiaste diseño de vestuario, has desarrollado un trabajo en el textil, como artista textil, como escribiste poesía, has hecho fanzines, historieta. ¿Por qué esa multiplicidad de intereses? No sé, creo que de chica nunca supe muy bien lo que quería hacer. Me gustaba mucho el teatro. En algún momento pensé que eso era lo que tenía que hacer, estar como detrás estudiar diseño teatral y estar detrás del vestuario y de las luces y como el hacer en realidad. O sea, siempre te interesó vivamente el tema del arte en todas sus expresiones, digamos. Claro. Gran lectora, ¿no? ¿Qué pasó en ese mundo? ¿Ese mundo te cobijaba en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Por qué esa predilección por este mundo de lo artístico? Bueno, siempre fui súper lectora. Yo aprendí a leer súper chica y en realidad nunca tuve muchos amigos en el colegio. Así que los libros eran como el lugar donde yo estaba mientras no veía tele. La tele siempre era como importante, pero en los 80 la tele no tenía tantas posibilidades ni tantas opciones, por tanto eran unos ratos al día en que uno podía ver tele, pero el resto del tiempo salía ahí temprano del colegio, a la 1 estaba ahí en tu casa y ¿qué más hacía uno en ese tiempo? Leer. Pues. Y leer, ¿qué cosas leías? ¿Qué cosas son las que te fueron formando como lectora? Que te marcaron profundamente. Mi primer libro importante, creo yo, fueron las Crónicas de Narnia, que lo leí muchísimas veces porque se me acababan los libros que habían en la casa. Mi papá estaba suscrito a los libros que venían en el Andrés Bello, entonces todos los meses nos llegaba un libro de adulto y un libro de infantil. Estaba suscrito a los dos. Y entonces yo me leía los dos, pero se me acababan en un mes, 2 libros era muy poco, entonces leía todo lo que aparecía en los diarios, todas las historietas que aparecían, todos los libros que tenía mi mamá de costura. Mi mamá era modista en ese tiempo, entonces como muchas mamás de muchas casas, y bueno, y si eran ilustrados aún mejor, pues, o sea, si tenían, me acuerdo que tenía un libro de Tom Sawyer que era un Tom Sawyer que venían algunas páginas en cómic y otras no, un libro así chiquitito, muy lindo, y todo eso como que para mí todo me comía todos los libros. Te fue formando esa lectura. ¿Cuándo empiezas a sentir que tienes cierto talento para dibujar? ¿No dibujabas de pequeña o empezaste a dibujar de mayor? No, sí, siempre dibujé, pero el tema es que a mí no me gustaba pintar, yo pintaba mal, según los estándares del colegio, o sea, me salía de las líneas. Por tanto, y no tenía mucha paciencia en realidad, nunca tuve mucha paciencia, siempre fui súper ansiosa, entonces me ponía a pintar y terminaba pintando así y me iba mal, po. Me ponían así como, me acuerdo una nota que como en primero básico o en kinder, que me pusieron un insuficiente en arte. Entonces como que ahí me traumé, ya no quise pintar más. Y odiaba pintar, o sea, no era suficiente como dijiste, no quiero más. Odio pintar, no voy a pintar nunca en la vida, pero sí siempre me gustó el dibujo, entonces quizás por eso me gustaba la historieta, puede ser también. ¿Y la historieta? ¿Qué son las primeras lecturas de historieta que te marcan? ¿Quiénes son los artistas de historieta que empiezas a reconocer en tu infancia o adolescencia? Bueno, los primeros, Condorito, obvio, que era lo que había en los diarios y que estaba en todas las casas cuando yo era chica.
Después creo que también los que venían en los diarios. Venía harto. Temo Lobos puede haber sido el que estaba en Remolino, como en ese Ahí tipo estaba, de... había otros autores ahí. Sí, ¿no? que venían, Sí, sí. que venían dentro del diario, que venían los domingos, como Ahí de estaba Luis entretención Serna para con niños. Capitán Toñito y otras cosas más. Muchísimo. Habían varias manos ahí, yo me podía dar cuenta. Después, bueno, otros cómics que heredé de los primos, porque en mi casa no había historieta, que heredé de los primos era Iron Man y Hulk de los 70. Los que se publicaron también en Chile también, ¿no? Que Los que estaban en kioscos. Claro, los que estaban en kioscos. Esos me llegaban y de esos yo como que no sé por qué me los llevé a mi casa. Y los leí muchas veces, los leí tantas veces que ya después los convertí como en otras cosas, envolví los cuadernos con eso, porque ya como que ya no los quería leer más. No es aconsejable que hagan eso con la Es que la adolescencia, pues uno quiere borrar después todo lo que fue de después infancia. se arrepiente de haber Después borrado me eso. arrepiento, obvio que me encantaría tener ahora todo eso. Y de las cosas chilenas. La 2 Puntos, que también en mi casa se coleccionaban las revistas. Para mi papá parece que eso era importante, entonces nos compraba Oreja, Pestaña y Ceja y nos compraba la 2 Puntos. Y en la 2 Puntos estaba Pichinahuel. De Julio Berríos. De Julio Berríos, que era un dibujo muy, muy, muy bonito. No me acuerdo qué otra historieta, parece que esa era la única que venía, no recuerdo bien. Habían más, pero esa es la sí, que tú venía, recuerdas. sí. Y después, ya además, más grande, ¿qué historieta chilena te... ¿Trauco no leíste nunca, por ejemplo? Trauco no leí nunca. No en el tiempo en el que la debía haber leído, porque pero yo era chica. Me comentabas antes tu gusto por Carto, por ejemplo. ¿Dónde conoces el trabajo de Carto? De los cuadernos. De los cuadernos, ya. Sí. El arte de Carto Sí, en los cuadernos. el arte de Carto para mí fue súper importante. Fue súper importante. Una vez que descubrí a Carto, yo empecé a seguirlo porque además que tenía esta firma de su isla. En la isla con el avión. De la isla que venía en el avión. Entonces ahí empecé a cachar todo lo que estaba haciendo él. Y después cuando empecé a ir sola al Persa Bio Bio, empecé a juntar revistas de los 90. Y ahí pude encontrar algunas Trauco. También en ese tiempo estaba Pato Giro, de Cristiano, y estaba también Anarco, que Anarco es de Juca, que era así ya, me encantaba Juca. Y entonces había una revista que se llamaba La Mancha, también, donde venían todas esas historias en realidad. Claro, y venía Mac, estaba Carto, estaba Mac. Es una revista que trabajaba yo en esa época, claro, con Francisco Conejera, sí. Una revista que se editaba a través de El Carrete. Pero yo las conseguía ya después, cuando ya no estaban, no sé si alguna vez estuvieron en kiosco, yo nunca las vi en kiosco. Y yo sí me paraba en los kioscos a mirar, pero nunca las vi, así que deben haber sido anteriores a que yo fuera lo suficientemente grande como para mirar yo sola los kioscos, no sé. Pero yo todas esas cosas las vi después en el Persa Bio Bio. Oye, pero después tú ya comienzas a trabajar en un fanzine ya mitológico desaparecido y que se llama Informe Meteoro. Aquí tengo el correspondiente a la primavera de 2008 con una portada tuya. Este es Informe Meteoro. ¿Cuándo comienza aproximadamente Informe Meteoro? ¿En 2007, 2006? No, yo creo que empieza el 2004. Lo que pasa es que yo no estoy segura. Pasó lo siguiente. Yo tenía... Siempre de chica mi deseo era como que voy a hacer historietas y me encantan los cómics y me gusta dibujar, entonces también escribo y puedo escribir historias, no sé qué. Y lo primero que empecé a hacer fue a copiar, cuando muy chica, como 10 años, empecé a copiar chistes de Condorito y los hacía fanzine. Entonces tenía mi fanzine y se lo regalaba como a la familia. Eso fue lo primero que hice. Pero nunca
en mi adolescencia, desde los, no sé, desde los 15 a los 20, vi siquiera la posibilidad de que eso se podría concretar en algún momento. En una publicación. En una publicación. Pero ¿cómo llegas entonces a Informe Meteoro? ¿Cómo surge este proyecto al que tú te sumas? Es y que yo me publicas, sumo. Tú publicas acá, para que los que no lo saben, publicaste tanto como dibujante y guionista, también escribiste guiones para otras personas y también hiciste portadas como Bueno, esta. Con Ángel Bernier me invitó al foro de Ergo Comics. A ver, un momento. Que existe. Ángel Bernier, guionista chileno que ustedes conocerán por historietas como Adam Kaiser, también Justo una espada contra el imperio, y también otros proyectos como Zombies en la moneda, en que también colaboró Ángel Bernier. Ahora volvamos, te invita al foro de Ergo Comics, el sitio web Foro de Ergo de Comics, historieta. esto debe haber sido el 2004, no sé, 2003, 2004, me dice, oye, mira, métete al foro, está este foro de Ergo Comics y quieren armar un proyecto, un colectivo, y entonces para hacer fanzine, para hacer historieta. Y entonces yo me meto al foro y es así como un mundo aparte. Estaba el sitio de Ergo Comics, que tenía este foro donde había un montón de gente hablando de historieta. Y bueno, uno no sé si la gente se acuerda o si existen todavía estos foros, que es como una especie de caverna oscura donde la gente conversa. Y se empiezan a armar grupos. Desde ese foro nacen varios fanzines, o sea, nace Tinta Negra, nos conocemos con los del Informe, se hacen otros colectivos, es como un semillero de proyectos que salen. Y entonces me empecé un día nos juntamos, ellos ya se habían juntado antes, creo, y empiezo a participar del colectivo de Iren Comics. En Informe Meteoro, tú colaboraste aquí con este equipo formado por Huichamán, Bernier y todo. ¿Escribes guiones para Informe Meteoro o no? Hice un par de guiones para Informe Meteoro. Sí, pero yo estaba más en la parte de la producción, hacíamos el lanzamiento, que era como, hacíamos unos lanzamientos así medios apoteósicos con show. Eso era más en lo que estaba acá. Por ahí va mi relación con el Informe Meteoro. Hice una portada y hice algunos guiones también. Y cuando tú mencionaste también, en una ocasión hablaste de monoseries. Tú publicas también ahí en ese monoserie una publicación que realicé junto a Vicente Plaza y llamamos a un montón de gente a colaborar. Claro, me escribe Bicho para decirme que creo que esa historia, es que no me acuerdo, esa historia no sé si la había publicado antes yo o no. Parece que es la primera vez que aparece. Tengo la sensación por haber publicación. participado en esa revista, Sí. que fue la primera Sí. vez que la publicaste, claro, en monoserios. Y entonces me dijeron que hiciera una historieta y yo hice esa historieta, o ya la tenía lista, no lo sé, no lo recuerdo. Pero esa fue la primera vez que publiqué una historieta. Claro. Lo que queda del silencio. El sentido del silencio se llama. Sí, aquí está. Bueno, ahí entonces comienzas. Y el sentido del silencio es una historieta más densa, si se quiere, oscura, ¿no es cierto? Habla de una violación. Sí, habla ya de una empiezas violación. a tocar en ese momento algunos temas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, en ese caso sexual, ¿no? Claro, ese guión yo lo tenía hace un tiempo, quería empezar a tocar esos temas. Para mí era importante que la gente, o que las mujeres en realidad, se sintieran reflejadas en mis historias, y que vieran sus propios problemas, o que ser un espejo. Yo quería ser un espejo y que la gente dijera, me está pasando este problema a mí. Sí. También, como que lo viera y supiera que tenía un problema. Sí, parece ser que tu trabajo, cuando uno lo ve con la distancia, parece ser un trabajo siempre militante de algún modo, ¿eh?
siempre con un discurso político ahí, siempre, inevitable, no eres de hacer historietas como de cosas muy simples o graciosas generalmente, no siempre como con un sentido, como hay, bueno, en este caso se llama El sentido del silencio. El sentido del silencio. Tenía una vocación, digamos, política, si se quiere. Sí, y desde el principio yo me lo planteé así. Desde que empecé a hacer historietas yo me planteé eso. Directamente desde el feminismo empecé a estudiar mucho y a leer mucho. Yo seguí siendo muy lectora y para mí era importante traspasar ese conocimiento que yo estaba adquiriendo en algo que la gente pudiera leer, que pudiera llevar al baño, que pudiera llevar a la micro, que pudiera Claro. como... Ahí estamos hablando como 2006, 2007, o sea, antes de la explosión Sí. y feminista que hemos vivido en los últimos años con mucha fuerza. Sí, o sea, hace 10 años la cosa era súper distinta de lo que es ahora. Vamos a abordar ese tema después. También hiciste poesía, aquí está Melina Rapimán, Caída Libre, con collage realizados por ti misma y con unos poemas, ¿no es cierto?, que trabajaste aparentemente durante mucho tiempo. Ahí está, esto también, qué bonito que las primeras publicaciones que realizas, todas ellas las pones bajo el sello de Irene Comics, que es el sello de Informe Meteoro, de Informe ¿no? Meteoro. Sí. Sí, que era como el Sí. colectivo. Más que pertenecer a Informe Meteoro, yo pertenecía a Irene Comics, que era mi casa. Oye, aquí hay un original, tenemos de 2007, este fanzine que hiciste, La Niña Aliló, obra en 4 actos de Melina Rapimán. Ahí lo tenemos. Hiciste varios fanzines de este tipo, pequeñitos, así como con poco texto. Sí, bueno, antes de Aquí, por ejemplo. Yo tenía esos textos y estaba... tengo un hijo, mi hijo tiene 17 ahora, pero era chico, entonces tenía un montón de libros ilustrados y me acuerdo que le compré el libro que yo tenía de chica, que era como un abecedario, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, pero era para que leyera. Claro, Sí, sí. claro, y ahí habían una serie de poesías donde empiezas a leer de la A, E, I, un ¿Como silabario. un silabario? Claro, pero claro, era un silabario. Y entonces lo encontraba súper entretenido. Y cómo pasar esas pocas palabras a algo que nos dijera algo, eso era como lo que intenté hacer en ese... De hecho se llama Pequeño Fanzine Ilustrado la colección. Que la idea era hacer varios de esos que fueran como unas especies de poemas Ilustrados. Claro. Bueno, ahí viene después en 2008, aquí tenemos la primera versión, aquí está la segunda versión ampliada, parece, de Tribuna Ampliada y a Femenina color. Comics. Claro. Claro, este fue el primer fanzine y este fue el segundo. Tribuna Femenina Comics. Este emprendimiento lo comenzaste tú con un grupo de jóvenes Con la Vivi Gormaz. mujeres, con Viviana Gormaz, Sí. y con un grupo de artistas que ustedes invitaron a participar. Este fue un fanzine que se llamaba Tribuna Femenina Comics. Cuéntanos la Sí. historia de este fanzine. Bueno, en una de las reuniones de Informe Meteoro, la Vivi llevaba el diseño gráfico del informe y nos juntábamos, no sé, en el Baquedano, invitábamos, era como una invitación abierta que vinieran todos los que quisieran participar y se armaban unas mesas gigantes donde comíamos completo y tomábamos chop, donde éramos las dos únicas mujeres que estábamos ahí. Y entonces muchas veces nos preguntaron, y recuerdo una en especial donde me preguntaron, ¿y ustedes, pololas, de quién son? Porque si no, ¿qué razón tenía No se justificaba la que presencia de estuviéramos ustedes ahí. nosotras si no éramos pololas de alguien? Y entonces eso a mí me empezó a causar mucha rabia y le dije a la Vivi, ¿por qué no hacemos nuestra propia revista? Vamos y nos hacemos nuestra propia revista de cómics. Entonces la Vivi me apañó todo el tiempo y empezamos a buscar, a hacer una investigación de qué mujeres hacían historietas. Y en realidad no encontramos súper pocas. Y en ese momento yo estaba yendo a un taller con la Marcela Trujillo, donde conocí a la Nictálope.
y ahí conocí a otras chicas que hacían historietas o que querían, tenían ganas, y las empecé a llamar y a hacer una convocatoria abierta para hacer esta primera tribuna femenina. Claro, aquí voy a leer yo, permitir leer un poco a las autoras, que fue una de las primeras revistas solo de mujeres, hecha por mujeres también, que leímos en ese momento después de muchos años, ¿no? Recuerdo en los 80 haber leído un pequeño fanzine de mujeres que nunca más se supo de esa gente, ¿no? Aquí estaba Daniela Gallardo, Cristina Arancibia, Viviana Gormaz, Macarena Barra, Alejandra Zuckel. Después en el otro número estaba en Kelly, la Bernardita Laboudet, Daniela Edith, Vivi Andrán, Mamita Leche, Francisca Cárcamo, Alima Ampuero, Victoria Rubio, Muriel Frega, Cristina Cano, estabas tú, por supuesto. Después Alejandra Lagos, Tatiana Sánchez, Cristina Cano, Bárbara Guerrero, Francisca Cárcamo de nuevo, Victoria Rubio otra vez, Caterina Subnem, Brenda Román, Vivi Andrán, Dani Edith, Sol Díaz, ¿no? Y con portadas, por ejemplo, acá la portada era tuya, la primera. Sí. Después había una portada de Carla Berrocal. De la Carla Berrocal. ¿No? Y de Sol Díaz, ¿no? Fue un proyecto que duró, ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿Cuánto duró? Lo que pasa es que muy espaciado, porque desde el primero al segundo hay poco tiempo, pero ya después las convocatorias se hacían cada vez, cada un año salió una. La idea era que fuera como una revista bianual, pero en realidad eso nunca se logró. Fue mutando la revista. O sea, de hecho, al principio la convocatoria era súper abierta, no tenía ningún tema, y después yo quise ponerle algún tema para que tuvieran alguna relación y se fueran relacionando, y obligar también a que hubiera alguna historia. Claro, aquí por ejemplo este número con portada de Carla Berrocal, la chileno-española Carla Berrocal, Hambre, y el tercero es Pelos, y ahí por eso que está la portada de la Sol. De la Sol Díaz, ¿no? Es bonita esa portada. Es bonita esa portada. Son las dos portadas muy bonitas, la de la Carla y la Bueno, de es una revista que ya casi prácticamente no se encuentra, bien codiciada, ¿no es cierto?, por las fans de Tribuna Femenina. A ti todavía te invitan para hablar de esta publicación habitualmente, ¿no? Sí, porque extrañamente, a pesar de que no hubo muchos números, le llegó a cierta gente y fue... Me dicen, yo no estoy segura de eso, pero me dicen, oye, pero sí, porque vimos Tribuna, entonces se nos ocurrió a nosotros también hacer nuestra propia revista, y eso ha sido súper bonito también, que después de tanto tiempo, yo que pensé que en realidad no le interesaba a nadie, la gente me llame para conversar de Tribuna. Es bonito eso. Y luego tú sigues como solista, si se quiere decir. Vamos a mostrar más de tu publicación. Aquí tienes una adaptación bastante libre de El árbol de María Luisa Bombal, ¿no? ¿A ti te gusta María Luisa Bombal, parece mucho? Sí, me gusta mucho María Luisa Bombal. Me gusta mucho sus textos. ¿Y por qué elegiste precisamente El árbol? ¿Qué te llama la atención de este texto del Bombal? Ahí tenemos. Es mi favorito, el árbol. Habla de una liberación. No sé, es muy metafórico, es oscuro, la neblina, no sé, me gusta. Una vez más esa cosa, el texto poetizante, poético que te gusta a ti habitualmente, ¿no? Sí, y además que habla de una relación de una pésima relación de pareja, y me gustan en realidad las historias que no tratan del amor, sino que tratan de otra cosa. Esto no, y en ese texto la María Luisa Bombal no habla del amor, en realidad, habla de otra cosa, de una relación con ella misma, y eso me gusta mucho. No está muy bien hecho, me gustaría en algún momento hacerlo de nuevo, eso. Oye, pero después cuando termina Tribuna Femenina Comics, parece que el bichito de seguir produciendo un fanzine queda, y luego te reúnes con Alejandra Zuckel y ustedes realizan Malene Splendor. No, esa es una publicación que hacemos paralelo a Tribuna Femenina Comics. Paralela. Claro, porque la idea, Tribuna Femenina
nació o la idea al principio era que fuera una revista súper combativa, feminista directamente, pero en ese tiempo nadie quería ser feminista o llamarse feminista, y la gente me preguntaba que por qué yo quería ser feminista. O sea, era así, decir feminista era como que yo dijera que soy anarquista. Era como peor o lo mismo que ser anarquista, o decir que sonaba feo, así como que casi que, no sé, que voy a lanzar molotovs. Y no le gustaba a nadie. Entonces, con la Alejandra hicimos una súper buena miga en ese sentido, y las dos éramos feministas, y dijimos ya, pero hagamos una revista que de verdad sea feminista. Y tampoco lo logramos, pero era esa la intención, de que fuera una revista realmente feminista. En ese momento, cuando te preguntas eso, es interesante para quienes nos ven, ¿cómo habría sido para ti una revista de historieta feminista ideal? ¿Qué tenía que tener que sentías tú que no lograbas a veces? ¿Qué tenía que tener? Que tenía que tener un discurso más de batalla, mucho más combativo, hablar directamente de los temas, hablar de violaciones, hablar de abusos, hablar de temas de violencia obstétrica, que era lo que le faltaba a Tribuna Femenina, creo yo. O sea, esos temas no se alcanzan a abordar en Tribuna Femenina. Okay. Por más que uno tuviera la intención, no llegaban esas historias, que eran las que sí yo esperaba que llegaran. Entonces, si yo me denominaba directamente feminista, o si la revista se denominaba directamente feminista, quizás iban a llegar esas historias, okay, que tampoco llegaron. Tampoco llegaron temas de violencia. De hecho, hay un no sé si había un tópico de violencia en algún momento que tomamos, pero siempre la violencia se vio por otros lados y no por donde en realidad yo quería que fuera. Okay. Por más que intenté manipular el discurso, no me resultó. Bueno. En Malena Splendor acá, recordemos quienes participaron en este número: Daniela Gallardo, Margarita Valdés, Carolina Lolas, Alejandra Zuckel, Carola Ramírez, Cristina Arancibia, Ingrid Varela, por supuesto tú, Melina Rapimán, y una colaboración ahí también de Lechuk, un guionista de historietas, un hombre que participó ahí con un texto junto a Alejandra Zuckel. Esto es de agosto de 2009. ¿Hubo de Malena Splendor otro número? No, solamente este es el único número. Sí. Que también ya es difícil de encontrar, ¿no? Muy difícil. Esa es con portada de la Ale, de la Alejandra, sí. Muy buena dibujante. Muy bonita portada, muy buena. Oye, bueno, y la idea también es que tuviera ese rollo como más latinoamericano, que fuera un feminismo latinoamericano, combativo, de lo que estaba pasando. Claro. Eso creo que todavía es difícil de encontrar o de hacer, no sé. Malena Splendor es de 2009, ¿eh? Estamos 2009. Hablando de hace una buena cantidad de años. Sí. Y luego tú estudias diseño de vestuario, te empiezas a interesar por el mundo textil y empiezas a hacer fanzines como este, ¿no? Patrones para abordar la resistencia, dice. La disidencia. Perdón, la disidencia. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué era? Es un fanzine que la idea es que hubiesen moldes que uno pudiera replicar en bordado. Empecé a ver que en el textil también hay un discurso combativo. En muchas bordadoras uno piensa que no, pero sí hay un montón de gente que ha ocupado el textil como arma. Y entonces hice estos patrones, aprovechándome de que un poco me gusta, o sea, siempre el tema ha sido cómo uno todas las cosas que me gustan en una sola cosa. Yo justamente que aquí aunas tu amor por la cosa textil, por el bordado con el dibujo. Claro, lo intento. No sé si me resulta todavía ser tan política o si mezclar tanto las cosas, no sé si resulta, pero lo intento siempre. Eso es lo que trato de lo estoy intentando todo el tiempo. Sí.
que todo se reúna. Sí. Esto venía además venía en una bolsa con Claro, qué? viene No una solo venía el bolsa, fanzine. viene una bolsa con el bastidor y la aguja y el hilo. Y es una bolsita de tela para que puedas bordar la bolsa también. Y Claro. puedas llevar tu bordado dentro. Ahí está. Patrones para abordar la disidencia de Melina Rapimán. Y luego aparece una editorial que se llama Tabula Rasa, impulsada principalmente por Francisca Cárcamo, que te invita a reunir todo el material que tenías hasta este momento en esta publicación de 2014, ¿no? Hambre Prístina. Hambre prístina. ¿Por qué Hambre Prístina? Cuéntanos un poco qué hay acá, con qué se va a encontrar la gente que lea este volumen. Hambre prístina, bueno, es, como tú decís, la recopilación de todas las historias que aparecen mías en Tribuna Femenina. Una selección, me imagino, ¿no? ¿Dejaste cosas fuera a veces? ¿O aquí está todo? Sí, no, está casi todo. Hay algunas cosas que no están, pero que son historias menores. Está todo, y además hay una que es inédita, que no... Sí. O sea, sí, todas son inéditas en realidad, pero ahora están en ese libro Voy a dejan de leer ser las inéditas. historias para que sepan, ¿no? La niña Liló, El sueño de Alelí, El sentido del silencio, Collage, Cuando me senté en la cuneta a llorar, Instrucción, Trozos rasgados, Hambre, El secreto de Valentina, ¿no? Estas son las historietas que hay acá. Aquí vamos a hablar un poco de esta historieta, El sentido del silencio, ¿no? Que incluso ha sido comentada, revisada, estudiada, sí, ¿no? sí. Sí, más que otras de tus trabajos, ¿no? Sí. Ha sido analizada, por ejemplo, en Dibujos que hablan, te han escrito habitualmente por ahí preguntándote sobre esa historieta. ¿Crees que ahí funcionó esa idea del espejo que tú mencionabas, que tal vez por eso ha sido una historieta tuya bastante comentada? Creo que es porque efectivamente trata de una violación, y quizás porque habla directamente de eso. Sin disfrazarlo, digamos, Sin disfrazarlo. metáforas. No hay metáforas, a pesar de que no... Pero habla del momento mismo en que eso ocurre, y creo que eso le ha llamado la atención a la gente. Claro, una cosa que me llama la atención de esta historieta es que, por ejemplo, aparecen varios temas, ¿no? Primero, la violencia extrema de la violación, que es horrible, digamos, pero también está la idea de que la gente no le cree a la víctima, de que Claro. la víctima, la persona que sufre, la mujer que sufre la violación, se siente culpable del hecho. Y además también está este otro tema que habitualmente uno ve en los juicios, que parece abominable, ¿no? Que es cuando una mujer decide entregarse a la violación porque tiene miedo a que la maten. Es visto como que, entonces te gustó, lo hiciste con placer, entonces no es violación. Aparecen todos esos temas que son súper buenos para discutir, para poner en el tapete y conversar, empezar una conversación seria sobre el tema, ¿no? Claro, porque a diferencia de otras historias donde aparecen abusos, en este caso el abuso es, o la violencia es por parte de un desconocido en la calle. Sí. Que es un tema que creo que no está abordado. Sí, no se puede comparar con un abuso doméstico que sucede a diario a niñas. O sea, aquí estoy hablando de una violación, una violación random. O sea, porque Sí. te eligieron a ti porque ibas o tenías cierto estado emocional en ese momento. Claro. Por ejemplo, acá dice el personaje, dice, me violó en la escalera de un cerro. Decidí hacerle pasar un buen rato y fingí. ¿Qué más daba? De algún modo me lo merecía. Cerré los ojos, no sentí nada, ¿no? Son declaraciones bien fuertes. Y más adelante el personaje dice, ¿cómo contarlo? ¿A quién? ¿Quién podría creerme? Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Lo merezco. Hace 4 días estoy encerrada en mi cuarto. Nadie viene a verme, nadie llama por teléfono, nadie pregunta qué pasa, ¿no? Y es un poco similar a lo que sucede en otra historieta tuya acá, que se llama Cuando me senté en la cuneta a llorar, ¿no? El personaje también dice en un momento,
Fue la primera vez que Marcelo me golpeó y yo lo entendí, yo hubiese hecho lo mismo, pero me perdonó porque me ama. Marcelo me ama, nadie más puede amarme, solo él. Por eso me pesa, me pega, para que entienda. Pero yo nunca entiendo, soy tan tonta, ¿no? Tus personajes hablan y utilizan ese lenguaje no desde la altura, sino que tú escribes como desde la mujer que de verdad puede sentirse representada porque siente eso, porque Claro. le pasa eso, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Bueno, la idea también es como que eso pasa, o sea, cuando la gente, yo veo a la gente en la tele, yo veo mucho el matinal, veo mucho matinal en la mañana y es como que la gente dice, ay, pero es que debió haberse ido, ¿cómo no se rebeló frente a eso? Porque no se puede, entonces la idea es ponerse en ese lugar, en esa situación, o sea, ¿qué pasa cuando no estoy empoderada, cuando no me siento bacán, cuando no me miro al espejo porque me encuentro horrible? Y ahí se empiezan a justificar de alguna manera todas esas situaciones. Sí, por ejemplo, acá hay una historieta sobre la menstruación, sobre las toallas higiénicas, ¿no? Aparece también el tema de siempre este personaje encerrado, esta mujer que se siente sola, pero se siente culpable. La culpabilidad parece ser un tema que subyace en todos tus personajes, ¿no? Pero esta idea de una culpa como cultural, como aprendida, ¿no? Como que yo debo ser culpable de algo, como que la violencia que se ejerce por sobre mí es porque yo tengo la culpa, no los demás ni la sociedad. Siempre me lo merezco. Sí, eso es muy fuerte en tu historieta, ¿no? Oye, y después pasas al arte textil. Hoy estás todavía manteniendo una pata en el dibujo, ¿no? Pero te has abierto al mundo de lo textil, a las joyas, a toda esa cosa. ¿Qué hay ahí que te llama la atención? ¿Por qué derivaste finalmente desde el dibujo a este otro universo artístico, si se quiere? El dinero, que es algo que no tiene la historieta. Sí, o sea, me empezó a ir bien. Es distinto cuando uno está como en la soledad del dibujo y en realidad no sabe para dónde va a ir eso, porque estáis solo y no y nadie te pesca mucho en realidad. Yo sentía que me pasaba eso a mí con la historieta y con llevar a cabo las revistas, como ir era como siempre era todo muy difícil, siempre era difícil la convocatoria, por el canon de mis historias también para mí es difícil dibujarlas. Sí. O sea, son terribles siempre. Siempre son terribles, entonces, y no puedo escribir otra cosa, porque no soy así, no me sale la cosa feliz ni la cosa graciosa, entonces no, siempre es terrible, mis textos son terribles, y son terribles de dibujar también, lo paso mal, no lo paso bien haciendo historietas. A diferencia de sí con la ilustración, que me gusta mucho la ilustración de moda, y ahí es entretenido, ahí es un relajo, pero en la historieta no es así de relajante. Me siento presionada a tratar de decir cosas, a que se vea bien, a que después se pueda publicar. En cambio, cuando dibujo suelto, cuando hago dibujos sueltos de moda, no me pasa eso. ¿Y lo textil, por ejemplo? ¿Qué te da lo textil me relaja. Me ha dado trabajo. O sea, trabajo en eso, vivo el textil ahora. Me relaja cuando no tengo que hacer entregas express. Y me ha permitido algo súper importante que yo no había visto nunca, que nunca fue mi meta, que es hacer clases. Y las clases, como estoy trabajando en un ambiente como, no sé si llamarlo femenino o no, donde hay muchas mujeres, me ha permitido poder traspasar ese discurso que yo político que trataba de hacer en la historieta a estas clases. Sí, o sea, pero hay una cosa, tú has hablado de
hay más dinero ahí, me relaja y todo, pero también has incursionado en una línea textil artística no comercial, no como para algo comprable, sino que también has incursionado en el textil artístico. Sí. Has expuesto en el Museo de Bellas Artes, en otros lugares, ¿no? Esa es otra vertiente también, diferente. Sí, o sea, creo que es otra manera de canalizar lo que... Yo siento que desperté muy tarde de todo, que como que estuve muchos años así como durmiendo. Despertaste tarde de la creación. Entonces desperté tarde, no sé, a los 25 o 30 años, y siento que no tengo tiempo. Entonces tengo que estar así, haciendo. Recuperar el tiempo perdido. Porque tengo que recuperar el tiempo que perdí. ¿Cachai? Entonces eso es lo que siento que pasa y entonces estoy encontrando escapes por donde se me vayan presentando las cosas también. Ahí vas. O sea, ahora estoy haciendo performance, Sí, que es algo que no pensé que nunca que iba a hacer tampoco. Y realmente todo lo que he hecho en mi mente afiebrada, por supuesto, todo tiene relación con todo. Por ejemplo, tú tienes ahora tu personaje, bueno, hay en ti una militancia feminista, pero también está esa sangre mapuche que corre por tus venas, ¿no es cierto?, que corre por todos nosotros en Chile, pero en ti tú eres Amelina Rapimán, y has creado este personaje, este drag king, que se llama Arsenio Guñelve, ¿no? Que yo creo que también rompe un poco el molde de lo que hay habitualmente, porque tu personaje es un poco delincuencial, ¿no? Es un personaje bien oscuro. Oscuro, ¿no? Es como del bajo mundo. Y además es un señor, no un joven, es un señor, y además un señor como de los años 50, no de los 90 ni 2000, ¿no? Y se llama Arsenio Guñelve, además. Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta performance que haces tú como drag king, esta cosa no binaria, todo ese proyecto en el que estás ahora como artístico también? Sí, estoy en este proyecto que me tiene bien entretenida. Voy a cumplir un año de Arsenio y así es súper heavy porque con Arsenio reúno todas las cosas que me gustan. Que primero que es la ropa, que me encanta el tema del vestuario. También de crear este personaje que tiene una historia, que tiene una vida propia, que se viste de manera propia y que puede hacer cualquier cosa y que se puede subir al escenario y que también escribe poesía y que también, entonces me permite hacer todas las cosas que... Lo que tú no puedes hacer. Que no puedo hacer. Así que es como mi... un alter ego. Claro, como este alter ego que sí puede hacer las cosas que Melina no puede porque va a hacer clases de textil. Sí. Oye, y estás inserta también en un colectivo que se llama Showkings también, que la gente lo puede buscar en Instagram, puede buscar Arsenio, pueden buscar las historietas también por ahí, todavía se pueden leer algunas en internet, ilustraciones también tuyas. Sí, tengo algunos también fanzines que quedan por ahí. ¿Dónde la gente ¿A qué lugar puede ir la gente si quiere ver parte de todo este trabajo tuyo? ¿Hay un lugar donde se reúna parte de todo, un poco de todo, en la internet? No, bueno, Melina Rapimán, Google, Melina Rapimán, y va a aparecer. Todavía creo que soy la única Melina Rapimán. ¿Es un blog? ¿Es un sitio web? Tengo un sitio web de textil que se llama melinarapimán.com, pero el Instagram es como el lugar donde va confluyendo todo y ahí también hay un link para Arsenio. Oye, ¿podremos ver en el futuro cercano o lejano una nueva historieta, algún nuevo proyecto de historieta tuyo o no está? Bueno, estoy trabajando bueno, el último fanzine, que es para abordar la disidencia, está bajo una editorial que inventé recientemente que se llama Loca de Patio. Y en Loca de Patio quiero hacer estos fanzines y además tengo abierta una convocatoria para un nuevo proyecto de revista donde quiero invitar a mucha gente
¿Cómo se llama esa revista nueva? Que tiene Pan, se llama Pan. Pan, como pan sexual. Y como el dios Pan. Y como el dios Pan. La idea es ahí invitar a gente que se considere no binaria para hacer historietas que aborden esos temas. Que aborden esos temas directamente. Entonces, ya lo saben, Melina Rapimán quiere hacer una revista, una fanzine de historieta o de texto, me imagino, que se llama Pan, para activistas no binarias, no binarios, gente trans, que quiera escribir, no binarios, etcétera. ¿Dónde pueden escribir para llegar a esa publicación? ¿Cómo? En @locadepatio. @locadepatio ediciones en Instagram. Instagram, ahí. Sí. Y ese, o me pueden escribir a Melina Rapimán también en el Instagram. Creo que Tribuna Femenina ya no, sí. que se quedó corta con los temas, que ya no podemos estar hablando en binario de hombres y mujeres, sino que hay un montón de diversidades que están ahora en medio y que tienen que sacar a la voz, que no solamente están en el escenario y en el espectáculo, sino que también escriben, también hacen historieta, también dibujan, y sería súper bonito que esta convocatoria funcionara. Bueno, ya lo escuchaste acá en Viñeta al Fin del Mundo. Participen en este nuevo proyecto PAN, escribiendo a ¿cómo era? @locadepatio Ediciones. Y veremos entonces, me imagino que ojalá a fines de 2019 o 2020 ya podríamos tener esa nueva publicación. Esa es la idea. Eso. ¿Quieres decir algo antes de que concluyamos, Melina Rapimán? ¿No? Eso, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. En las postrimerías de la dictadura militar chilena, no solo surge con fuerza la voz del pueblo pidiendo democracia, sino que también surgen experiencias culturales, más bien contraculturales, desde la literatura, desde el teatro, desde la música, pero también desde la historieta. Y este volumen, Matucana 19, publicado por 8 libros y escrito por Jordi Lloret, Alfonso Godoy y Rodrigo Araya, entre muchos otros colaboradores y colaboradoras que dan su testimonio acá, se habla justamente de esta resistencia cultural, de este foco de creatividad que surge justamente en la calle Matucana, en el número 19, muy cerca de la estación central, a pasos de la Alameda, y que se convierte en un espacio que reúne música, literatura, teatro, muestras, arte, etc., pero que también tiene una contramano, una experiencia con la historieta, porque publican la revista Matucana, la mítica revista Matucana que junto a Trauco, que junto a Bandido, vienen a hacer esa historieta rabiosa, potente de los años, fines de los años 80 y comienzos de los 90 en nuestro país. En este volumen de carácter testimonial, muchos autores y autoras escriben su testimonio, pero también aparecen historietas de gente como Udo Jacobsen, Fuente Alba, Bicho Plaza, Gonzalo Martínez, Albornoz, Carto, Lautaro, Felva, Espiridión, Clampton, Martín Cáceres, Yoyo, y las portadas, por ejemplo, míticas portadas de Macarena Infante. Aquí van a encontrar entonces el testimonio de primera fuente de quienes crearon este espacio contracultural. Un libro bellísimo, lleno de portadas, historietas y también de entrevistas y de testimonios de quienes estuvieron ahí presentes, que atestiguan el proceso cultural de este espacio inolvidable, el Garage de Matucana. Ese espacio que tú conociste, pero que si no llegaste a conocer, podrás hacerlo a través de las páginas de este libro. Recomendado totalmente. No solo habla de historietas, atención, sino que también de historia de nuestro país, de esa historia contracultural que muy pocas veces hemos leído escrita. Aquí entonces te presentamos Garage Matucana 19, el Garage de la Resistencia Cultural 1985-1991, editado por Lloret, Godoy y Araya y publicado por 8 libros. Lo conociste aquí, en Viñetas del Fin del Mundo.